Pues nada, primero que nada agradecer a todos y a todas los que estéis esta tarde con nosotros. Primero a los ponentes, bueno, Iván, cuando venga ya se lo agradeceré. A Pilimar, gracias por estar esta tarde con nosotros con esta premura, que como habríais visto, pues estaba previsto que estuviera Natalia, pero lo que tiene contar con una embarazada casi a término, pues cosas de la maternidad, con que muchas gracias, Pilimar. Y Juan Diego, también muchas gracias a ti y a Somos por querer estar esta tarde con nosotros. Y bueno, a todos y a todos los que nos acompañáis, pues gracias por echar esta tarde de domingo con las Juventudes Socialistas. Un poco para poner nuestro granito de arena en estas semanas, en estas fechas de conmemoración, de celebración y también de reflexión sobre lo avanzado, lo conquistado y lo que queda todavía por hacer para el colectivo LGTB. Y, ¿por qué no?, pues también para hacer un poco de reflexión sobre lo que desde las siglas socialistas pues hemos sumado a este proyecto. Con que, bueno, yo poco más que agradeceros de nuevo a todas y a todos por estar esta tarde, y ya te dejo la palabra, Sofía, y os dejo a vosotros y a vosotras. Pues muchas gracias, Dani. Bueno, principalmente pues darle las gracias a los y las ponentes, a Pilimar, a Iván y a Juan Diego por haber asistido y por cedernos este rato de la tarde para poner puntos en común. También gracias a todas las personas pues, que os habéis interesado en el tema. Quería empezar un poco introduciendo. Cuando comencé a organizar el acto me preguntaba pues, por qué era importante hacer este acto. Si en algún momento no me oís o lo que sea, me decís. Creo que se ha unido Iván. Es Sofía Gómez allá abajo con una foto. ¿Se me ve o no? No, Iván. Ahora sí, ahora sí. Se te ve. Vale, gracias. Genial. Nada, ya está, bienvenido. Eso, que cuando comenzaba a organizar el acto me preguntaba por qué era importante, y se me ocurrieron tres cosas. En primer lugar, porque es el mes del orgullo, en el que muchas personas aquí presentes pues nos podemos sentir orgullosas de quiénes somos y también como un acto de reivindicación. En segundo lugar, por el auge de la extrema derecha que estamos viendo últimamente y por el aumento de ataques homófobos y transfobos. Y por último, pues un poco para ser conscientes y tener una visión general de cuál es la situación del colectivo, ya no solo a nivel general, que igual es un poco la visión que nos aporta Iván, sino también pues más concretamente en Aragón, y sobre todo para crear un espacio de reflexión donde poder buscar e identificar los puntos en común o los puntos en los que se pueden mejorar. Entonces, la dinámica que vamos a seguir va a ser la siguiente. Voy a ir nombrando al ponente o a la ponente que le toca, le voy a plantear una serie de cuestiones para hacerlo más dinámico y así uno detrás de otro. Entonces, si os parece bien, a Iván, que tiene un compromiso después, cosas de este mes, si os parece bien, pues le planteo las cuestiones al primero. Y si tenéis alguna duda que plantearle o lo que sea, pues al final de su intervención en vez de al final del resto de intervenciones. A Iván lo que nos gustaría plantearle, lo que nos gustaría que nos comentara un poco, porque Iván es el secretario LGTB de las Juventudes Socialistas de España. Entonces, de lo que nos gustaría que nos hablara era de cuáles eran las posturas y cuál era la implicación de Juventudes Socialistas con el colectivo LGTB. Y también nos gustaría que nos comentaras un poco sobre la nueva ley que va a salir en no mucho tiempo a nivel estatal. Así que cuando quieras, Iván. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la disponibilidad que estéis hoy aquí, la invitación a Sofía y Aragón. Y bueno, presentarme, yo soy Iván, llevo la Secretaría LGTBI a nivel de Juventudes Socialistas de España. No la llevo por mucho tiempo, antes llevaba la de Madrid y bueno, os comento así por encima, ¿no? Yo creo que la trayectoria de Juventudes siempre ha sido en pro y en defensa de los derechos
LGTBI. Yo creo que todos los que sabéis nuestra trayectoria, tanto las personas que militan en la organización como las que hayan pasado por la organización en algún momento y las personas que podáis salir de entidades o asociaciones, sabéis la predisposición de las juventudes socialistas de España, ¿no? En el pro y en defensa de los derechos LGTBI. Eh, yo soy una persona que me gusta mucho en plan que sean las cosas dinámicas. Si queréis preguntar algo, decir algo, no os cortéis. Soy un poco así. En cuanto a lo que ha dicho Sofía, ¿no? La semana que viene va a ser una semana muy, muy importante en esta legislatura. Vamos a conseguir sacar la ley integral de LGTBI. Va a ser una ley que, aunque ha costado muchísimo, y yo creo, y tengo que hablar en nombre de todas las juventudes socialistas de España, hemos sido brutalmente respetuosos, y aquí voy a hacer un, quizás una pequeña una pequeña tobita al partido, ¿no? Que creo que no ha estado a la altura en muchas ocasiones. No sé si me oís bien, porque a veces se me para como las caras. Sí, se te va ¿Me cortando oís un o sí? poco, pero se te entiende, Iván. Vale, es que no estoy en Madrid y entonces digo, no sé si me va a dejar hacer esto, pero sí, parece que sí. Vale, como os estaba diciendo, creo que al partido, los compañeros que estéis del partido, creo que en muchos momentos pues ha dejado actitudes, han dejado mucho que desear, pero que al final, ¿no? Tiene que primar un poco el sentido común, ¿no? Va a haber ley, va a ser una ley garantista 100%. Esta ley, el día 29 creo que va a ser el Consejo de Ministros en el que va a salir, pero la semana que viene ya habrá una rueda de prensa en la que tanto el Ministerio de Igualdad como la ministra de Igualdad como el ministro de Justicia pues hablarán un poco sobre la ley. Y yo creo que en cuanto a esta ley va a generar un antes y un después, ¿no? Es muy necesaria, pero es cierto que no es una ley que vaya a ser sola, ¿no? Ha habido que tocar mucho y creo que también va a jugar un papel muy importante la ley Cerolo, esta ley que nos tiene que servir como paraguas de garantía de los derechos y sobre todo de que por una vez tengamos en cuenta muchísimos detalles que se quedaban en un limbo en cuanto al respeto y en contra de todas estas prácticas de odio que la derecha y la extrema derecha han usado contra el colectivo. Y me abro a hablar de lo que queráis y preguntadme lo que creáis, que yo en sí no puedo decir todo lo que me gustaría sobre la ley, pero estoy dispuesto a escucharos e incluso a escuchar críticas si son necesarias también muchas veces. ¿Me oís o no? Sí, Iván, gracias. Bueno, respecto a lo que nos comentaba un poco Iván de la ley que va a salir ahora o las dificultades que ha habido, no sé si algunas personas o alguien querría plantearle alguna cuestión a Iván para seguir hablando de este tema. No sé Voy a poner, por ejemplo, si un alguien pequeño de... ejemplo, ¿no? ¿Se me oye o no, Sofía? Sí. Se te oye Eh, perfectamente, Iván. vale. Por ejemplo, como sabéis, ha habido partidos, ¿no? E incluso organizaciones, pues que han actuado a favor de las terapias, ¿no? De reversión. Y esta es una de las pequeñas cositas que va a ir en esta ley que va a prohibir que esto se pueda producir en nuestro país. Eso para mí es algo muy importante. Es como una pequeña pincelada que os digo, ¿no? Y que yo creo que llegamos tarde en esto, ¿eh? Hablad sin miedo. Decid lo que queráis.
Sí, Iván, es que estoy de acuerdo contigo en que en algunos, sobre todo en algunos puntos concretos de la ley que... Ah, creo que en Somos están levantando la mano. Pues genial. Sí, claro, pues entonces que participen. El micro. Juan Diego, el micro. Sí, buenas tardes a todos. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Iván, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que ha habido a lo largo de todos estos años, porque la aprobación de esta ley estatal no es algo que se haya tramitado en 3 meses, sino que se lleva 5 años trabajando con un montón de mesas, con un montón de, con un montón de propuestas que se han puesto encima de la mesa para que ahora por fin finalmente parece que el día 29 se va a aprobar en Consejo de Ministros la tramitación de la ley. Ha sido duro, ha sido duro. Nosotros como entidad que pertenecemos a la FLGTB, sabemos lo que ha conllevado y el esfuerzo y el agotamiento físico, mental, que se nos nota en la cara, que se nos nota en las energías, se nos nota las fuerzas que ha llevado el poder llevar al final esta ley. Solo apuntar eso, Iván. Gracias por la autocrítica y por la reflexión, porque ha llegado por fin y quizás llega un poco tarde, ¿vale? Pero sobre todo lo que es necesario es que ahora dispongamos de tiempo para que ya no solo se haya aprobado una ley, sino que esta ley se pueda poner en marcha, ¿no? Que se pueda empezar a aplicar en todo el Estado español. Aún así, me gustaría yo reconocer la labor del Partido Socialista aquí en Aragón cuando se aprobó la ley aragonesa, porque ese aspecto que tú has dado como tan importante, ¿vale? La ley aragonesa del 2018 pues, se contempló y se estuvo trabajando en ese aspecto, y en Aragón ya están prohibidas las terapias de conversión. Es lo que os digo, ¿no? Ha sido un trabajo muy duro, muy difícil. Seguramente no sea al 100% lo maravilloso que queramos. Sabéis que saldrá un borrador y además ese borrador que salga desde el Consejo de Ministros, pues luego tenemos que sacarla en el Parlamento, ¿no? Y estará pues abierta a que los grupos puedan tocar parte de los acuerdos que hemos hecho desde el Gobierno, ¿no? Con las entidades, pero para sacarla tendremos que sacarla adelante, ¿no? Y una vez ya la tengamos, pues siempre será el momento, ¿no? de poder reformarla cuando toque, cuando corresponda, ¿no? Por ejemplo, vamos a reformar la ley de identidad de género del 2007, ¿no? Eso también lo lleva esta ley. Y entonces quiero decir, con esto es que muchas veces para poder sacar algo, ¿no? hay que dejar parte atrás, pero no significa que lo que vayamos a dejar atrás o que podamos dejar atrás no se pueda luego conseguir. Pero siempre, 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 y esto siempre yo se lo digo a la gente de Juventudes, ¿no? Lo más importante para poder subir una planta es empezar a hacer peldaños, ¿no? Y esto es un gran peldaño que nos va a hacer subir mucho. Muchas gracias, Iván. La verdad es que ha estado genial, sobre todo traer el tema trans, que está siendo tan polémico, y al final pues encontrar los lugares donde podemos ser autocríticos y también pues los puntos en común que podemos tener también pues con otros colectivos o con cualquier persona. Entonces ya, Iván, si te tienes que ir, márchate cuando quieras, pero si te quieres quedar también estás invitadísimo, ¿vale? Voy a decir una cosita, una pequeña cosa, ¿no? Porque, ¿me oís o no? ¿Sí? Sí. Yo creo que en estos meses, ¿no? Debemos de pedirle muchísimo perdón a las personas trans, y lo voy a hacer desde aquí, ¿no? Para que lo transmitáis desde los colectivos que podáis estar, desde las juventudes. Son personas que sienten, y a veces hemos estado hablando en unos términos que a mí me avergonzaban, y esto lo tengo que hacer público, ¿no? Aquí, ¿no? Entre vosotros, que lo transmitáis, porque son personas de carne y hueso que sienten y padecen, y a veces estábamos hablando como de gente que no eran personas.
Y yo esto lo quiero decir aquí, ¿no? Entre todos nosotros, que les debemos, quiero decir, unas disculpas, yo creo, desde las organizaciones políticas, porque a veces hemos estado tratando el tema como si no estuviésemos hablando de personas. Hay un mogollón de personas que seguro que en este plazo, hasta que hemos conseguido este consenso, se han sentido, joder, como decir, un poco dónde están, ¿no? Los que son los nuestros. Y yo creo que lo van a ver, que lo van a ver este 29 y va a ser, bueno, para mí sea un orgullo, ¿no? Que tengamos esta ley y que salga adelante. Y nada, Sofía tiene mis contactos y cualquier cosa que queráis trasladarme o decirme, se lo podéis hacer que me hayáis invitado. Y bueno, siento de verdad no poder estar hasta el final de la charla, que me habría encantado. De hecho, es que ayer me sorprendió, ¿no? Fue ayer, Sofía, que esté mañana, pero joder, no me acordaba del día, no lo tenía en la agenda, no lo tenía agendado, no sé por qué. Han sido semanas muy, muy jodidas y nos quedan días importantes. A la gente que vaya a venir a Madrid para el orgullo, pues estaremos encantados de veros. Vamos a intentar hacer algo guay. Y nada, un abrazo fuerte y muchas gracias, Sofía, y a todos. Pues muchas gracias, Iván. Ya sabes que en Aragón eres bienvenido cuando quieras. Bueno, ahora ya para ir continuando, habíamos invitado también a Pili Mar, que es diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y fue la encargada de llevar las leyes a las Cortes. Entonces, no sé dónde está... María Pascual. Entonces, Pili Mar, nos gustaría que nos hablaras un poco, que nos comentaras de cómo fue el proceso de aprobación de ambas leyes. Si te quieres centrar en alguna más también está genial, que nos hablarás un poco de cuáles fueron las propuestas, los apoyos que se recibieron, cuáles fueron sobre todo las dificultades para llegar a conseguir lo que se consiguió. Y también nos gustaría que hicieras un balance tras, bueno, no ha pasado mucho tiempo, pero varios años sí, desde su aprobación, recalcando pues, cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles, si hubiera, cuáles son los aspectos que se podrían mejorar. Vale. Bueno, pues hola Sofía, hola a todos. Buenas tardes, gracias por invitarme a participar. Bueno, estoy encantada aquí de la Natalia, espero, le mando un beso fuerte, espero que esté bien en este momento, pues bueno, que tiene que pasar sí o sí, con lo cual y que se nos ha anticipado. Entonces, lo primero, bueno, pues mandarle un beso a Natalia. Lo segundo, bueno, pues agradeceros esta reflexión, ¿no? Que decía este debate o esta tarde de domingo, como decía Sofía, que por diferentes motivos, por orgullo, como ella decía, por la necesidad de reflexionar, creo que lo avanzaba bien, ¿no? En la exposición que hacía y nos dejaba pues ahí unas reflexiones pendientes para todos que creo que, bueno, pues que nos han hecho, por lo menos a mí, me han movido cosas y me han hecho que pensar. Y la otra pata que decía Sofía, pues es ese avance efectivamente de la ultraderecha, ¿no? Que decía el otro día en las Cortes, pues que de alguna forma intenta cambiar las banderas, intenta cambiar esa bandera del orgullo LGTBI o esa bandera trans, ¿no? por banderas de la exclusión, ¿no? Por banderas donde no quepan todos. Entonces, efectivamente, suena muy bien citado 3 motivos fundamentales para estar hoy tarde de domingo aquí hablando de esto, ¿no? Y sobre todo por ese orgullo y por ser socialistas, porque yo lo voy a decir y no, bueno, sí que lo quiero decir porque es un tópico, pero que todos los grandes avances han venido de manos de los gobiernos socialistas y por eso yo también le quería decir a Iván, bueno, pues que es fundamental, ¿no? Es verdad que ha costado, es verdad, como decía Juan Diego, ¿no? Que han sido meses difíciles para todos, pero bueno, las grandes leyes también requieren de estos momentos y yo creo que lo fundamental es que vamos a tener esa ley, ¿no? Como la tuvimos aquí en Aragón, que también vinieron de mano del gobierno socialista. A mí me gustaría
centrar de alguna forma lo que fue la anterior legislatura, ¿no? Que fue una legislatura de grandes avances en general de derechos de ciudadanía. Vinieron estas leyes, pero tuvimos la ley de la discapacidad, tuvimos la ley de igualdad entre hombres, aprobamos la ley de igualdad entre hombres y mujeres en Aragón. Propusimos esa renta social básica que, bueno, que se nos quedó por el camino, pero que eran leyes o debates pendientes, como decía Iván, a los que algunos ya llegábamos también tarde, ¿no? Había ya, en el caso de las dos grandes leyes que centran esta tarde, pues ya teníamos comunidades autónomas de donde copiar, ¿no? Y que estaban funcionando. Bueno, pues ese de alguna forma fue el trabajo. Sofía me preguntaba que cómo fue la tramitación. Bueno, pues aquí en Aragón fue relativamente sencilla, entre comillas, con lo que supone hacer una ley. Porque yo creo que las claves del éxito fueron dos. El primero, por supuesto, la voluntad política, ¿no? No cabe ninguna duda que las reivindicaciones de los colectivos que, cuidado, se quedaron pendientes en la anterior legislatura, o sea, en la última, digamos, del Partido Popular, la última propuesta que hay en el periodo de sesiones es precisamente ese compromiso de las Cortes de avanzar en este tema. Se acaba la legislatura, entra el gobierno PSOE-Chunta y asumen, pues, de alguna forma esas reivindicaciones de los colectivos que, bueno, que eran justas y que, además de ser justas, pues como ha dicho Juan David, tenían mucho trabajo, Juan Diego, perdón, tenían mucho trabajo detrás y mucho tiempo de reivindicación, ¿no? No eran unas cuestiones que surgían de la nada. Entonces, bueno, pues evidentemente el primero la voluntad política, pero el segundo, los colectivos. O sea, aquí en Aragón fueron textos muy trabajados, había una mesa de trabajo constituida por parte de los colectivos, un esfuerzo muy, bueno, pues muy sesudo, digamos, detrás, con las cuestiones muy claras, y un gobierno que asumió de alguna forma pues lo que los colectivos demandaban y necesitaban. Entonces, eso lo hizo relativamente sencillo. Cuando llega al Parlamento, bueno, pues como todas las leyes, efectivamente tienen fases de enmiendas, ¿no? Hubo muchas enmiendas. Yo quiero diferenciar, pues se presentaron enmiendas, ¿vale? Pero quiero diferenciar entre las dos leyes una cuestión. Las enmiendas a la ley trans eran más de, bueno, pues enmiendas de diferentes cuestiones que se habían quedado por ahí colgadas, pero... Y sin embargo, las enmiendas a la ley que nosotros le llamamos LGTBI, la segunda ley, la ley que vino a complementar la ley más dirigida a la no discriminación y orientación sexual, enmiendas para contemplar el tema de las familias, que se había quedado un poco no, se había quedado desdibujado quizá en el proyecto de ley, ¿no? Entonces se presentaron muchas enmiendas en ese sentido, para ampliar también los derechos a las familias, o sea, para reconocer esa diversidad familiar y también el reconocimiento a las familias de los colectivos. Entonces, bueno, la tramitación, como os decía, fue relativamente sencilla por eso, pues porque había mucho acuerdo, y creo que lo importante fue la aprobación. Salieron prácticamente por unanimidad, o sea, hablamos de un 94%, yo no recuerdo muy bien las cifras en este momento, pero más de un 90% de las enmiendas o bien aceptadas o bien transaccionadas, ¿no? La unanimidad de todos los grupos. Yo creo que eso es muy importante, porque cuando las leyes reconocen derechos de ciudadanía, las leyes van directamente a reconocer los derechos de las personas, pues es importante que cuente con el mayor consenso y el mayor acuerdo de todos los grupos. Esto que ha ocurrido en Aragón es lo que ahora tenemos que intentar trasladar y que ocurra también en el Congreso. La situación parlamentaria, ya os digo, es más difícil, ¿no? O sea, nosotros la legislatura pasada, ante una semana como esta tan importante como es la celebración del 28, podíamos hacer declaraciones institucionales apoyando, sumándonos a la calle, al movimiento, asumiendo determinadas reivindicaciones. Y bueno, pues en gran medida eran declaraciones institucionales porque contaban con el apoyo de toda la Cámara. Y en este momento esto ya en el Parlamento no puede ser, ¿no? O sea, con la entrada de Vox, pues todo esto se hace más difícil. Pero bueno, hay que conseguir que el trabajo que se haga en las dos cámaras allí, tanto en el Congreso como cuando vaya al Senado, tenga el mayor apoyo, porque consolidan derechos. O sea, una ley, cuanto más apoyo parlamentario tiene, pues más garantía de desarrollo y de perdurabilidad, ¿no? Con lo cual
Yo creo que es importante. Con lo cual, como decía, o sea, con lo que me decía Sofía, dos claves del éxito. La voluntad del gobierno, pero sobre todo contar con el colectivo. Y yo desde aquí, bueno, pues reconocer a los colectivos de Aragón que desde luego estuvieron en el antes, preparando la ley, y estuvieron en el durante, porque nos acompañaron en la tramitación parlamentaria. Estuvimos muchas veces reunidos con ellos, pues viendo cómo transaccionábamos las enmiendas, y yo creo que eso es importante. Respecto, no sé si me he alargado, no sé si trocamos, si me pare un poco por si queréis preguntar algo o por hacer más dinámico. En fin, dime, tú me dirás, Sofía, cómo voy. Nada, yo creo que vas genial. O sea, Vale, vamos de tiempo bastante bien. sí. Sí. Bueno, pues te lo agradezco. Respecto a la segunda pregunta, bueno, sobre cómo se ha evolucionado. Bueno, lo primero que hay que decir, yo no soy gobierno, con lo cual, evidentemente, mi papel se quedó en el trámite parlamentario, ¿no? En ese trámite de legislar que es tan importante dentro del Parlamento, quizá nuestra principal función. No soy gobierno, pero evidentemente soy el partido que apoya al gobierno, con lo cual conozco de primera mano cómo se está trabajando. Yo lo primero que quiero decir es que por muy importantes que son las leyes, que son fundamentales, evidentemente las leyes no cambian las sociedades de un día para otro y es luego su desarrollo y su consolidación lo que va modificando o lo que puede interferir en el día a día, ¿no? Iván lo decía muy bien, ¿no? Es ese primer paso, ¿no? Para ir subiendo peldaños. Pues es un peldaño muy importante, pero realmente para cambiar la sociedad luego hay que desarrollarla. Yo sé que se está trabajando, es verdad que empezamos una legislatura, esta segunda, complicada con la pandemia, ¿no? que de alguna forma, bueno, pues de alguna forma ha sido la prioridad en muchos momentos, ¿no? Porque ha tenido que ser así de las actuaciones del gobierno, pero bueno, deciros que antes de la ley, aquí en Aragón, ya se estaba trabajando, tanto desde sanidad como de educación, con unos protocolos previos, ¿no? Por una parte, para atender la diversidad afectivo-sexual en el cole, ¿no? Y todo el tema del acoso, la formación del profesorado, los contenidos, ¿no? Esa ya era una parte muy importante desarrollada. También en sanidad se estaba trabajando, con lo cual todo ese trabajo está previo. Y lo que es el desarrollo de la ley, pues bueno, yo subrayaría dos cosas importantes. Una, que los órganos de participación, que a mí me parecen fundamentales, porque lo he dicho antes, o sea, tenemos que ir todos juntos y de la mano de los colectivos. Entonces, las dos leyes, tanto la Ley 4 y la Ley 18 que hablábamos antes, tienen dos órganos de participación fundamentales. La Ley Trans habla de un comité consultivo y la ley que yo llamo LGTBI, que los nombres que son muy largos, pero bueno, por diferenciarlas, tiene un observatorio aragonés contra la discriminación y la orientación sexual, expresión e identidad, que me parece fundamental. Bueno, pues los dos órganos están, yo creo que si entráis en la página web, que yo os animaría, de la Dirección General de Igualdad y Familias, está ya de alguna forma el decreto en propuesta de aprobación. Creo que es fundamental que estos órganos empiecen a andar porque, bueno, evidentemente se dan el pulso, ¿no? Y de cómo se va implementando la ley. Por otra parte, creo que es importante, muy importante, el espacio de atención para la igualdad y la no discriminación. Trabajar en igualdad o hacer leyes que garanticen la igualdad es importante, pero luchar contra la discriminación yo creo que es fundamental, hacer visible una realidad, lo que es el conocimiento, la difusión, pero también esa parte de la lucha que conlleva, no nos olvidemos, esa segunda parte de las dos leyes aragonesas que creo que es importante y que también tendrá la estatal, que es todo el sistema de sanciones, que bueno, a veces nos olvidamos, pero yo creo que el sistema de sanciones es fundamental. O sea, los delitos de odio, la LGTBI-fobia, la transfobia están ahí y no pueden pasar desapercibidas. Entonces, yo creo que el espacio es fundamental y luego, bueno, pues conozco que se han montado ya los servicios de atención integral, la asesoría jurídica, en fin, un dispositivo de acciones que creo que, bueno, que nos ayudarán a avanzar en ese reconocimiento de la diversidad y en esa lucha por la igualdad que yo creo que al final es de lo que se trataba cuando pusimos las leyes en marcha, ¿no? Son muy transversales, con lo cual tanto la parte del ocio como la cultura inclusiva, como la memoria democrática, que también es una parte fundamental, que por cierto,
junto a la Ley 4 y la Ley 18 se hizo en Aragón, también en esta legislatura, la Ley de Memoria Democrática y no se olvidó, evidentemente, de la realidad LGTBI. Y, por cierto, en un día, Sofía, que creo que es importante recordarlo, ¿no? Como es el Día de los Refugiados, es un día fundamental hoy también para recordar que yo no sé ahora cómo está la lista, ¿no? No sé si son 70, 69, 68, pero que son muchos todavía los países donde no está despenalizado y son muchos los países donde hay persecución, incluso pena de muerte, ¿no? Que no sé cuántos quedan, pero bueno, con solo que quede uno, que son más, porque no tengo la lista actualizada y si digo un número seguro, entonces también es un día hoy importante, 20 de junio, ¿no? Para recordar esta realidad, con lo cual la parte de la memoria democrática también pienso que es fundamental. No sé, yo creo que casi es mejor que me podáis hacer preguntas y que podamos intercambiar, ¿no? Cuando también Juan Diego pueda aportar su primera intervención y lo hacemos así más dinámico, ¿vale? Pues muchas gracias, Pilimar. La verdad es que nos ha quedado bastante claro, bueno, por lo menos a mí, lo que es el proceso y pues todo lo que viene después y luego también pues todo lo que queda por recorrer todavía, que todavía es un largo camino. Yo Entonces, creo que te corto, Sofía, pero yo creo que es esa otra reflexión que apuntas, creo que es importante. O sea, se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Por eso la intervención de Iván era fundamental y ese paraguas estatal creo que a las comunidades autónomas pues nos vendrá muy bien. A las personas fundamentalmente, pero vamos, también a las comunidades autónomas. vale, muchas gracias. Si os parece bien, le doy paso a Juan Diego y así luego el debate puede ser más fluido. Bueno, Juan Diego viene como representante de Somos LGTB Aragón, que si alguna persona de aquí no la conoce, es uno de las organizaciones que más personas del colectivo agrupa, por así decirlo. También pertenecen a FEL LGTB, como han dicho antes. Y lo que nos gustaría un poco que aportara Somos LGTB es una especie de visión externa a cómo ven la situación del colectivo en Aragón y también que nos hablaran de los retos y las necesidades a los que nos afrontamos, que ya nos hacía un poco referencia Pilimar, pero también desde, pues eso, desde una visión externa y luego, pues por supuesto, que crear ese espacio de proponer propuestas y llegar a puntos en común. Entonces, yo creo que básicamente eso, Juan Diego, si quieres aportar vuestra visión de la situación, propuestas, aspectos que mejorar, cuando quieras. Pues, a ver, lo primero que sería, antes de nada, sería hacer una reflexión sobre qué es el colectivo LGTB, ¿vale? Y cuál es el colectivo LGTB que tenemos hoy en día en Aragón. Quizás a lo mejor yo no soy la persona más adecuada porque yo soy un hombre blanco, soy un hombre cisexual, 30 años, tengo un buen trabajo y probablemente no sea la representatividad clara de lo que es la población LGTBI dentro de nuestra comunidad, ¿no? Tenemos que atender muchas necesidades, sobre todo las necesidades de mujeres lesbianas y bisexuales. Tenemos que atender la realidad migrante, como estaba comentando antes Pili. Cuestiones que se transversalizan como las racialidades, las brechas digitales, tenemos que incidir en el consumo de sustancias, la problemática de salud mental que hay en mucha población joven, en las personas con VIH, que nosotros consideramos que forman parte del colectivo, que es como grupo identitario, y también la realidad de las personas que son trabajadoras del sexo, ¿no? Estas son cuestiones que tenemos que contemplar y esa es la realidad que tenemos hoy en día en nuestra comunidad autónoma. Quizás la realidad no sea la que yo vivo mía personalmente, pero la que vivimos en nuestras asociaciones, todas estas cosas que os acabo de contar de una manera muy transversalizada, ¿no? Tenemos problemas y tenemos realidades, hacemos más de 1.800 atenciones en los servicios que ofrecemos en nuestra entidad al cabo del año. Y la verdad es que, pues bueno, se van cubriendo como se pueden, pero necesitamos de mucha más ayuda y de mucha más implicación por parte de las administraciones. Hablaba, por ejemplo, Pili ahora del Día de los Refugiados y, bueno,
a mí me gustaría hacer una reflexión porque básicamente el 90% de las solicitudes de asilo a personas LGTBI en el Estado español se están rechazando, ¿vale? Por parte del Ministerio de Interior. Entonces eso sería algo que también tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Vienen muchas personas con realidades diferentes, tenemos que ser capaces de comprender cuál es la realidad de esas personas y cuáles son los estigmas que les transversalizan, la cultura, la religión, la racialidad, y tenemos que estar muy, muy al loro de que todas estas necesidades las tenemos que atender y que las tenemos que contemplar en cómo se vayan desarrollando las leyes, tanto a nivel local como a nivel autonómico con estas dos leyes. Respecto a lo que estabais comentando de las leyes anteriores que se aprobaban en el 2018, la ley trans que se aprobó, la 4/2018, fue una ley que trabajamos las entidades, por iniciativa de Somos se creó una mesa de trabajo. Y la ley LGTBI, pues bueno, como diría la pringada, ¿vale? Hay aspectos que no nos terminan de convencer del todo, sobre todo en cosas que ha incidido Pili, en lo de la protección de familias, más que nada porque en Aragón nos hemos inventado conceptos como el concepto de la homofamiliafobia, ¿vale? Que son términos jurídicos que no existen y que dejan en un limbo que no acabamos de entender, cuando en realidad lo que ocurre es una discriminación por relación, ¿no? Pero bueno, aparte de pequeñas cosas, la manera de cómo se trabajó, yo sé que el Partido Socialista y otros partidos políticos estuvieron en contacto con las entidades para que se hiciera una ley lo bastante completa, ¿vale? Pero todavía quedan muchas cosas por atender. Hemos pasado 1 año y medio con la pandemia. Entendemos que desde las administraciones pues, ha habido una paralización absolutamente de todo. Sabemos que desde la Oficina de No Discriminación se está haciendo una gran labor y un gran trabajo para poder poner estas leyes en marcha, y nosotros siempre hemos estado en predisposición completa en echar una mano a la oficina, a la dirección general, a la consejera Maribí, ¿vale? De dar un soporte a la hora de la aplicación y puesta en marcha de estas leyes, ¿no? Porque todavía nos falta mucho. Todavía después de 2 años que se ha aprobado esa ley, eso que estaba comentando Pili, que se acaba de colgar ahora para lo del observatorio, después de muchas cosas y con muchas reuniones, con mucha dificultad también para poder aprobar esos pliegos por parte de las entidades, porque también tenemos que atender cuál es la realidad asociativa que tenemos en Aragón, que es una realidad bastante complicada, es muy diversa. Pues bueno, veremos poco a poco cómo se va implementando y cómo esos órganos de control y de observatorio, que es en sí, ¿no? se van ejecutando. Carencias que nosotros como entidad vamos recogiendo y vamos considerando que son muy importantes empezar a tratar. Pues una que es muy importante, sobre todo la formación al funcionariado, ¿vale? Es muy importante formar al funcionariado porque son las personas que están en atención directa al ciudadano, y en muchas ocasiones nos encontramos que el funcionariado no sabe que las leyes están, ni saben cómo aplicarlas, y nos encontramos, por ejemplo, como que hoy en día, pues la semana pasada, en el registro civil, incluso llevando estudio psiquiátrico, estudio psicológico, 2 años, más de 2 años, una mujer transhormonada, se le negó el cambio registral aquí en Zaragoza sobre su nombre, ¿no? Todavía tenemos que seguir insistiendo en estas cosas. Necesitamos mejorar en prevención de salud sexual. Necesitamos, y sobre todo, hacer campañas específicas para el propio colectivo, y desde el colectivo. Tenemos que fijarnos también en la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes del colectivo. Durante este año, la manera que tenemos de socializar el colectivo es muy diferente de la manera que tiene de socializar el resto de sociedad, ¿vale?
Entonces, faltan espacios de socialización. Los espacios que existen hoy en día son espacios sexualizados. Podemos hacer uso de aplicaciones, etcétera, pero necesitamos de espacios y necesitamos de medios donde se puedan realizar actividades y para que se creen espacios de socialización para este tipo de población. ¿Por qué? Porque es muy importante. Es muy importante porque estamos contemplando muchos casos de depresiones, de ansiedades, y no nos podemos olvidar que durante mucho tiempo hemos estado encerrados en nuestras casas y los jóvenes en muchas ocasiones han estado en ambientes hostiles con sus familias, sobre todo la población trans, ¿no? Y en el ámbito rural también ha pasado todo esto. Ahora que hablo del ámbito rural, tenemos que fijarnos de que bueno, Aragón no es solo Zaragoza. Aragón es toda una comunidad autónoma que tiene 3 provincias, y a nosotros nos resulta curioso que bueno, nosotros pertenecemos a la FLGTB. Yo, por ejemplo, soy el coordinador del grupo de VIH de FLGTB, estoy dentro de la permanente de la FLGTB, y me resulta muy curioso que a mí me resulte mucho más fácil reunirme con la ministra de Sanidad del Gobierno de España que con el alcalde de Huesca, para que ponga en marcha políticas de diversidad en su ayuntamiento, ¿no? Parece un poco vergonzante que ni Huesca ni Teruel sean las 2 únicas capitales de provincia de todo el Estado español que no tienen puestas en marcha políticas de diversidad. Y también Aragón es la única comunidad autónoma en donde sus programas de IRPF no tienen ni un solo programa dedicado a políticas y a servicios a la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, estas cosas también las tenemos que tener en cuenta. Ya venimos de que se saltó por la torera todo, cuando se traspasó a las comunidades autónomas el tema del IRPF, se saltó a la torera todo el trabajo que se lleva realizando a nivel estatal, pero, por ejemplo, aquí en Aragón hemos perdido el estar en las aulas. No estamos en las aulas. En Aragón no hay colectivos dentro de las aulas. Los chavales jóvenes y adolescentes no tienen referentes dentro de las aulas. Las entidades no podemos acudir a las aulas porque no disponemos de financiación y disponemos de medios para poder acudir a los centros educativos a poder dar charlas de diversidad. Entonces, por ese lado se está incumpliendo la ley también. Necesitamos que los enlaces comarcales estén formados también en diversidad. Es muy importante, porque de repente un chico que es trans de la provincia de Huesca, de la comarca de Viescas, acude a su enlace comarcal a explicarle cuál es su realidad y no se la saben comprender. Y nosotros disponemos de los medios que podemos y llegamos hasta donde llegamos, pero a veces es muy complicado. Y si desde las administraciones no se comprenden estas realidades, pues es muy complicado también el poderlas trabajar. La atención a las personas migrantes. La atención a las personas migrantes es muy importante. El gran grueso de atenciones que hacemos en Somos y de la realidad que nos encontramos asociativa es de personas migrantes que están en situación irregular. ¿Qué es lo que conlleva esto? A que estas personas migrantes, la única salida laboral que les quede sea la del trabajo sexual. Y aparte de dedicarse al trabajo sexual, no tienen ningún tipo de derechos como trabajadores del sexo. Y desde las administraciones, tanto como del Instituto Aragonés de la Mujer, como de otros diferentes organismos del Gobierno de Aragón, pues se trata el trabajo sexual con una perspectiva cisexista, sin entender cuál es la realidad del colectivo, de por qué hay trabajo sexual dentro del colectivo. Tenemos muy olvidados a los mayores LGTBI, están súper invisibilizados en nuestra comunidad. Yo tengo 40 años, me queda muy poco, yo tengo 40 años, vivo con VIH, tengo VIH, y cuando tenga 55 años yo ya estoy considerado como una persona mayor. Por las circunstancias que conlleva pues, la patología que tengo, ¿no? Pero existen otras realidades de personas mayores que todos sabemos que cuando tú sales del armario
te vas abriendo, te vas abriendo, te vas abriendo a la sociedad, pero en cuanto llega una edad te vas quedando solo, te vas volviendo a meter otra vez dentro del armario, ¿no? Y también nos tenemos que dar cuenta de que la realidad que tenemos nosotros como población LGTBI y lo que hemos estado viviendo no tiene absolutamente nada que ver con personas de 60, 70 y 80 años que han tenido que vivir en el ocultismo, que han tenido que vivir en la mentira, que en muchas ocasiones han tenido que casar porque no les quedaba más remedio y no han podido vivir su sexualidad y su orientación de una manera plena. ¿Vale? Y estas personas siguen arrastrando ese estigma y siguen estando invisibilizadas dentro del colectivo y por parte de las administraciones. Lo que hablaba también de los derechos de las personas trabajadoras del sexo es muy importante, ¿no? La situación que tenemos en nuestro estado es la que es. Hasta que no llevas 3 años viviendo en España no puedes acceder a un arraigo y a poderte dedicar al trabajo. La realidad de estas personas es muy complicada. Se les vende el sueño europeo de que van a llegar aquí a España y que van a poder encontrar un trabajo, y cuando llegan aquí pues se encuentran con una realidad que es completamente diferente, ¿no? Esto también provoca pues, muchos problemas de salud mental, y cuando yo hablo de salud mental del colectivo, lo que no me gustaría es transmitir ni intentar patologizar al colectivo, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, desde el gobierno de Aragón o desde las administraciones se crean servicios y nos creemos que con un psicólogo o con un sexólogo lo tenemos todo solucionado, y en realidad la mayoría de las veces lo único que necesitamos es el poder hablar entre iguales. ¿Vale? El poder hablar de nuestras realidades con gente como nosotros, como nosotras, y el poder compartir experiencias, herramientas y que nos sirvan para poder seguir adelante. Y yo creo que estos son los retos, que no son pocos, que deberíamos marcarnos de aquí en adelante, y sobre todo, pues bueno, la implantación de estas leyes que urge bastante, ¿no? Nos quedan todavía 2 años de legislatura, no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 2 años. Si no es dentro de 2 años, será 6 años. Pero nos viene un futuro bastante oscuro con lo que estabais hablando de la extrema derecha. Y desde el colectivo no es que tengamos miedo, tenemos pánico, porque van a por nosotros y van a por nosotras. Y nos ponen en el punto de mira. Y necesitamos leyes que nos protejan. Por eso es tan importante que se apruebe una ley trans estatal, como la que se va a poner encima de la mesa, por lo visto, el día 29 de junio. Y también tenemos que saber trasladar muy bien, sobre todo vosotros, desde el Partido Socialista y desde las entidades que hemos estado trabajando con vosotros, con el Partido Socialista y con Podemos, el trasladar el cómo hemos estado trabajando esto. Porque a lo largo de estas 2 semanas, de estas 3 últimas semanas, nosotros como entidad nos hemos tenido que escuchar muchas cosas, ¿no? Como que ahora de repente somos súper pro Partido Socialista. Los que nos conozcáis de hace años, sabéis que nosotros somos una ONG que ofrecemos servicio, pero que sobre todo somos una ONG activista y que hacemos política y que no nos casamos absolutamente con nadie, ¿no? No se nos cae la cara de vergüenza de sacar los colores a las administraciones cuando tenemos que hacerlo, y llevamos estos 2 años y medio desde que se aprobaron las leyes recordando, insistiendo que hay que poner en marcha las leyes al gobierno de Aragón, ¿no? Pero tenemos que hacer un buen trabajo de comunicación para hacerle entender a la sociedad qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha estado ocurriendo, porque a nivel estatal ha ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió aquí en Aragón con la ley trans. Los colectivos estuvieron trabajando una ley, se estuvo trabajando con el gobierno de Aragón para presentar esa ley, y luego de repente apareció un colectivo de la mano de Podemos que presentó una ley aparte y que se intentó cargar todo el trabajo que habíamos hecho todas las entidades y la garantía que daba el presentar una ley a través del gobierno. Y lo que ha ocurrido a nivel estatal es exactamente lo mismo. Se ha estado trabajando durante 5 años, ha habido muchas reuniones, ha habido entidades que se han saltado a la torera a una mesa
de trabajo que había para un borrador de ley trans, en el que tampoco estábamos muy de acuerdo porque estábamos infrarrepresentadas las entidades. Ahí podía estar quien le diera la gana. Quien el Ministerio de Igualdad decidiera que pudiera estar en esa mesa podía estar de manera personal. Y hemos estado infrarrepresentados, y creo que ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante que traslademos el trabajo tan fuerte, tan importante, tan de desgaste, porque a mí las críticas como entidad no me duelen, me dan absolutamente igual. A mí lo único que me interesa es que se aprueben leyes y que tengamos por fin una ley, ¿no? Pero es muy importante que a la hora de la comunicación sepamos trasladar a la sociedad el cómo ha sido y quién ha sido. Y ahora sí, perdón, para finalizar, y a mí me gustaría que nosotros como entidad LGTBI, que somos una entidad LGTBI a nivel aragonesa, pero que, bueno, que trabajamos estamos federadas a nivel estatal, sabemos distinguir muy bien lo que son las políticas estatales, de lo que son las políticas autonómicas, de lo que son las políticas locales. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que con quien estoy hablando es con el Partido Socialista, ¿vale? Pero que yo, por ejemplo, cuando me reúno con Mariby Broto, no me estoy reuniendo con el Partido Socialista, me estoy reuniendo con la consejera de Ciudadanía, ¿vale? Y cuando me reúno con el señor Azcón, no me estoy reuniendo con alguien del Partido Popular, me estoy reuniendo con el alcalde de Zaragoza, ¿vale? Y sabemos distinguir muy bien cuál es el trabajo que se ha realizado a nivel local, el trabajo que se realiza a nivel autonómico y el trabajo que se realiza a nivel estatal. Yo me sumo a las críticas de Iván a nivel federal. Sé que sí es un partido muy grande, con unas visiones muy diferentes, con muchas maneras de ver las cosas, pero ha dolido. Y sobre todo porque se ha estado el ataque que ha recibido el colectivo, y en especial el colectivo trans, y en especial el colectivo de mujeres trans a lo largo de este año, ha sido inmenso. Y no nos podemos olvidar que son la población más vulnerable dentro del colectivo. Y eso, aparte de realizar una ley, tenemos que poner sobre la mesa el resarcir ese daño que se ha hecho a estas personas, a las que represento como presidente de la asociación. Pero bueno, no me corresponde. Me gustaría que estuvieran las personas trans de mi entidad aquí, ¿vale? Yo sé que hay personas trans de mi entidad aquí, ¿vale? Pero bueno, yo también me gustaría comentároslo y decíroslo, ¿no? Porque creo que es de justicia también el que seamos sinceros y que nos digamos las cosas como de manera constructiva, de manera asertiva, ¿vale? Y que esto también nos sirva para que podamos ir creciendo en el futuro, ¿vale? También partiendo del punto de vista de que nosotras como entidad tampoco lo hacemos todo bien, ¿eh? Nosotras hemos sido torpes a lo largo de estos años también, y cometemos errores como todo el mundo. Y ya estaría, Sofía. Yo lo que me queréis preguntar más. Muchas gracias, Juan Diego. La verdad es que, bueno, mi opinión es que ha sido una intervención bastante impecable, que has ido recalcando pues todas las situaciones. Bueno, hemos podido ver un poco los puntos en los que quizá no podríamos estar de acuerdo, pero también pues en los puntos en los que sí, que también, como decías tú ahora, ¿no? De que de eso se trata, de asertividad, de diálogo y de encontrar cuáles son los puntos en común y de trabajar en todos los retos que has ido nombrando. O sea que muchísimas gracias, y gracias a Somos también por haber participado entendiendo el contexto difícil en el que nos situamos. Ahora, si queréis, hacemos un turno de preguntas, debates, réplicas, lo que queráis. O sea, que cualquier persona que quiera intervenir o aportar algo, preguntar, que encienda el micro y diga. Bueno, hablo yo, que no me ves la mano levantada, Sofía. Perdón, que no te lo había visto, perdón, Dani.
Nada, pues muchas gracias a Pilimar y a Juan Diego por vuestras exposiciones. Coincido con Sofía, con lo que ha dicho de tu exposición, Juan Diego, que bueno, más completa no podía haber sido. Y pues si alguien se piensa que el colectivo LGTBI y sus reivindicaciones pueden morir de éxito, pues visto y demostrado está que no, que todavía queda mucho por lo que pelear. Yo sobre todo te quería preguntar por el tema que has comentado y que sobre todo más nos afecta, que es el tema de la juventud, que yo empecé a estudiar en la universidad pues hace 10 años y ahora he vuelto otra vez y es verdad que pues sin haber pasado 30 años sí que en lo que a mí me afectaba, en lo más cercano, sí que parece como que ha habido un cambio de, pues, o de mentalidad o de forma de vivir pues, del propio colectivo, que pues, hace 10 años es verdad que aún sin ser los 80, sin ser los 70, todavía pues como que costaba un poco, pues incluso a mí o a gente de mi entorno que le costó más años salir del armario y llevar más su vida normalizada. Y hoy en día, pues con mis compañeros que son del 2002, del 2001, parece que lo tienen como completamente normalizado. Entonces, eso, me chocaba un poco lo que comentabas de que pues, había un aumento exponencial de los temas de depresión, ansiedad y demás en el colectivo. Tal vez hoy no están relacionados con ese problema para salir del armario y para vivir normalmente la condición de cada uno. No sé si nos puedes contar cómo lo vivís desde la organización. Pues a ver, ya no solo por el hecho de ser persona LGTBI, ¿no? Sino también eso es un poco todas las cosas que se nos transversalizan, ¿no? Tú lo sabes bien, Dani, bueno, que sí, que incluso yo con los 40 años que tengo, yo puedo ser muy visible, soy presidente de un colectivo LGTB, aún así no dejo de trabajar para una empresa que es del Arzobispado de Zaragoza, como Grupo San Valero, ¿vale? Y que tu realidad la vives de una manera diferente según en los espacios en los que te desenvuelves, porque los consideras unos espacios más seguros o menos seguros, ¿no? Entonces, a lo mejor en un espacio como en la universidad, en donde sí que la gente está más formada, pues sí que uno puede ser más libre y puede haber menos problemas, pero yo vuelvo a insistir, el que no intentemos aplicarnos que la realidad que nosotros vivimos es la realidad del resto de las personas, ¿vale? Tu realidad es la tuya, Dani, la mía es la mía. Entonces hay millares de realidades en nuestra comunidad y cada realidad es única y personal y hay muchas cosas que cuando, no sé, es como siempre me repito a una última conversación que tuvimos sobre el tema de salud sexual, ¿no? Y hablaban de una guía que había sacado por Curja sobre salud sexual para adolescentes, ¿no? Donde parecía que que esa guía estaba hecha para chavales al salir de clase o de élite, ¿no? No se contemplaba la sexualidad de los chavales migrantes de 17 años, de los menores no acompañados, y te lo digo como persona que ha trabajado en pisos tutelados para menores no acompañados, ¿no? No se contempla la educación sexual, o por lo menos cuando yo estuve trabajando allí no se contemplaba la educación sexual para estas personas, no se contempla la diversidad. Eh, entonces, hay ambientes y hay espacios en los que vivir tu orientación todavía sigue siendo muy complicado. Nosotros tenemos un local en un barrio como es el del Gancho, en el que la gran mayoría de la población, hay mucha población que es migrante. Hay mucha población que no se atreve a venir a nuestro local porque tienen miedo de que les vean sus vecinos y luego recibir represalias. Con la que nos encontramos. Y bueno, sufrimos también, vamos arrastrando muchas cosas de cuando somos pequeños, ¿no? También dependerá del bullying que hayamos recibido en nuestro colegio, también dependerá del apoyo que hayamos recibido por parte de nuestras familias, también dependerá de la educación que hayamos tenido, de la religión que tengamos, influyen muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando hago la prueba rápida de VIH y me viene un chaval con un montón de homofobia interiorizada, yo siempre les hago
sin querer hacer de menos, ¿no? Siempre les hago la misma pregunta. Digo, ¿tú has estudiado, dónde has estudiado? Digo, ¿en Agostinos en Monterragón o en Marianistas? Y se quedan así como flipados, ¿no? Dice, ¿y cómo lo sabes? Digo, pues porque depende de dónde hayas estudiado, has recibido una educación, has recibido otra, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Es que todavía sigue habiendo colegios, institutos privados concertados en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde las clases de educación afectivo-sexual llevan clases de promueven el amor romántico, el cuidado de las parejas, en el cuida a tu marido y espérate al matrimonio, a tener relaciones sexuales, y explica las bondades que tiene ser madre soltera con 16 años. Y eso todavía sigue ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Aragón, a día de hoy. Y estamos a día 20 de junio del 2021. Dani. Yo quería apuntar, Juan Diego, que efectivamente yo creo que has dado en la clave. Creo que era un socialista de pro el que decía que esto de lo que hablamos hoy se soluciona con educación, educación y educación, ¿no? Creo que es la clave. Y yo os decía antes que las leyes no cambian las cosas, que es evidentemente su implementación. Me ha encantado la intervención que has hecho. Yo quería partir, cuando he explicado las dos leyes, de las enmiendas a una ley y enmiendas a otra. Bueno, porque creo que me pedían una nota característica y ahí estaba. Tú ya has hecho la reflexión, pero yo creo que es fundamental el enfoque que le has dado, ¿no? Porque creo que da idea, por una parte, primero lo competencial, tal cual cuando nos explicabas, cuando me reúno con el alcalde, me reúno con pues lo competencial, que es importante, ¿no?, para avanzar en las políticas. Y quizá aquí pues en la política educativa el Gobierno de Aragón tiene que echar toda la carne en el asador. La transversalidad, porque evidentemente tocas todo, pero fundamentalmente la heterogeneidad del colectivo, ¿no? Y quizá en mi intervención hay una parte de la ley que me he dejado, que es la parte de los servicios sociales, quizá porque es la más interiorizada que tengo y siempre pues, intento hablar de otras cosas de las que sé menos, ¿no?, como la cultura inclusiva o el ocio o el deporte. Pero efectivamente la vulnerabilidad de muchos colectivos además se suma a una realidad que, bueno, que hace que se invisibilice. Entonces yo creo que has dado en la clave, o sea, vulnerabilidad, evidentemente educación, porque el resto hay muchas de las otras medidas, ¿no?, que vendrán solas. Y por eso yo decía que los órganos de participación, tanto el observatorio como son importantes, porque esta realidad que tú nos trasladas hoy, que todos nos apuntamos, en cuanto a la formación o la difusión de las leyes, que yo también la apuntaba en mi primera intervención, ¿no?, porque hay que darlas a conocer para que se puedan implementar, el tema de la salud mental, ¿no?, de los jóvenes, pues son cuestiones que de alguna forma en estos órganos, ¿no?, pues podrán servir pues de impulso y de evaluación y de valoración al trabajo que viene realizando el Gobierno de Aragón, que me consta que voluntad política la hay toda, ¿no? Entonces yo creo que será una forma de que entre los colectivos y el Gobierno pues pueda haber un lugar de encuentro pues para impulsar estas medidas que decías. La importancia del medio rural, que siempre evidentemente se queda fuera, y en Aragón es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que has dado la clave, ¿no? La educación, sobre todo la transversalidad, y que el colectivo no es heterogéneo. O sea, que estamos hablando de muchas realidades donde además se junta la vulnerabilidad de determinados colectivos. O sea, Yo cuando hablamos de colectivos LGTBI, creo que el otro día, Pili, lo hablé contigo cuando tuvimos el acto de la bandera trans, lo hablé contigo y con Mariví, tenemos que ser muy conscientes de a quién le damos voz. Yo no voy a hablar mal del resto de colectivos porque para nada, ¿no? Aquí cada uno hacemos el trabajo de la mejor manera que podemos, ¿vale? En los ámbitos en los que están especializados, ¿vale? Intentan hacerlo de la mejor manera posible. Pero lo que no podemos hacer es darle voz a colectivos que son impersonales, porque yo cojo hoy mañana con mi hermano y con mi primo, me monto un colectivo y entonces me voy a la oficina de no discriminación y digo, oye, venga, que yo quiero que me apuntes aquí también a lo del observatorio.
obligatorio, ¿no? O colectivos que son pues de repente una madre que vive en el Pirineo aragonés y que se monta una asociación con otras 2 madres y que de repente son entidades estatales y que ni siquiera están inscritas en el registro de entidades del Gobierno de Aragón, o ni siquiera están inscritas en el registro del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Creo que también es muy importante que nos tomemos en serio a los colectivos LGTBI, ¿vale? En el sentido de la trayectoria que tienen y que, no sé, yo cada vez que presento un programa tengo que presentar una memoria de entidades, perdón, una memoria de identidad, ¿no? De cuáles son las actividades que he estado realizando y cuáles son los proyectos que realizo, ¿no? Entonces, yo creo que como mínimo a las entidades habría que pedirles eso, ¿no? Yo tengo un libro de socios y tengo unas cuentas que tengo que auditar y que tengo una página de transparencia en mi página web, etcétera. Entonces, creo que no se le puede dar voz a gente de manera unipersonal, porque también esto es algo que dentro del colectivo se está extendiendo mucho, ¿no? El hacer activismo de sofá, activismo de Twitter, en el que yo me voy a preocupar única y exclusivamente por mi realidad, ¿vale? Y esto también se lo digo mucho a los jóvenes y a los adolescentes de mi asociación, ¿no? Cuando de repente dicen, vamos a hablar sobre el trabajo sexual, vamos a decir sobre el trabajo sexual sí o el trabajo sexual no. Digo, ¿tú quién eres para hablar del trabajo sexual? Digo, tú tienes un programa de aquí de atención a mujeres tras trabajadoras del sexo y a hombres gays que son trabajadores del sexo. ¿Os habéis molestado en bajar a alguna vez a ver cómo se desarrolla el servicio, cómo funciona? ¿Vale? Quien tendrá que opinar serán ellos, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cuáles son los motivos por los cuales se están dedicando al trabajo sexual. De ahí es donde tenemos que sacar las raíces y a partir de ahí es de donde tenemos que empezar a hacer políticas, ¿no? Y eso es muy importante. Y se me queda algo que quería decir también, pero seguro que en estos minutos me viene a la cabeza, ¿no? Pues sí, por ejemplo, hace 2 días de repente veo que la plataforma del 28J de aquí de Zaragoza busca una mujer trans y una persona racializada para hacer la lectura del manifiesto en la manifestación del 28J. Digo, ¿pero de verdad estamos en esas? Digo, ¿cuál es la realidad que trabajáis en vuestros colectivos? ¿Que no tenéis personas trans ni mujeres racializadas en vuestros colectivos? No sé. Claro, luego dicen que nosotros como entidad que copamos todos los espacios, pero a ver, no es que los cope, no es que estemos copando los espacios, es que los tenemos cubiertos porque tenemos todo ese tipo de necesidades y que las tenemos dentro de nuestra asociación. O sea, yo no tengo que buscar fuera a una mujer trans o a una persona racializada para que lea un manifiesto, porque dentro de mi entidad ya existen. O sea, ¿me queréis decir que dentro de vuestras entidades no tenéis personas racializadas ni personas transexuales para poder leer un manifiesto? Somos todos blancos, aburguesados, bien pijos, todos de buen colegio, con nuestro bachiller, con nuestra carrera. Entonces, claro, pues luego pasa lo que pasa, que se distorsionan mucho cuáles son las realidades y cuáles son las necesidades del colectivo, ¿no? A mí me preocupa más la realidad de un chaval que viene de Venezuela, que viene con VIH y que tengo que hacer mogollón de triquiñuelas y que tenemos la gran suerte de trabajar con el Hospital Clínico de Lozano Blesa directamente servicio de infecciosos y hacer un acompañamiento para que tengan una tarjeta sanitaria que en Aragón se puede hacer y que pueda acceder a un tratamiento, ¿vale? Que andarme en cuestiones, pues, que quien aprueba una ley o quien deja de aprobarla, cuando lo importante que hay es que se aprueben leyes, ¿vale? Que defiendan esos derechos y que las necesidades de esas personas que son tan básicas, ¿vale? Que se puedan cubrir, ¿no? O como cuando estábamos en pandemia, que nos decían desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que nos decían, no, pues bueno, pues que llamen por teléfono y les daremos la ayuda y que tienen que llamar a este número de teléfono y les daremos la ayuda de urgencia del Ayuntamiento. ¿Pero con qué teléfono? ¿Con qué teléfono van a llamar? Si tienen tarjetas prepago, si no tienen dinero ni para comer, ¿cómo van a tener dinero para recargarse la tarjeta? Digo, que les estéis pidiendo que llamen a un número de teléfono.
Digo que sois incapaces de, pues, que las administraciones a veces son incapaces de agilizar los trámites para situaciones como de emergencia como las que hemos estado viviendo, y nos las hemos visto y nos las hemos deseado, y de repente nos hemos encontrado en una situación en la que nuestra asociación ha dado una vuelta que no os podéis ni imaginar, ¿no? Y las prioridades asociativas que tenemos a lo largo de estos 12 años han ido cambiando en muchas ocasiones, pero la realidad que tenemos ahora es que el grueso de las atenciones y de las necesidades que tenemos son esas, las de personas migrantes que están en situación irregular y de jóvenes con un montón de carencias emocionales, de homofobia interiorizada y de salud mental y de consumo de sustancias y de personas con VIH. Que nos está tratando pues como desde la realidad del colectivo, ¿no? Empezando desde, por ejemplo, cómo se hace la recogida de datos de las nuevas transmisiones por VIH, ¿no? Yo me acuerdo con Fallo, una vez me decía el director de salud pública del gobierno de Aragón, me decía, no, es que Aragón somos una excepción en España con el tema de las nuevas transmisiones, porque aquí casi no hay transmisiones de hombres que tienen sexo con hombres. Digo, bueno, para empezar, de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, ¿vale? Pero luego no sé si te has dado cuenta que hay un 40% de personas que no se sabe cuál es su orientación, y eso es por algo. Si yo voy al médico de cabecera y comparto el médico de cabecera con mi madre, si a mí me dan un positivo en VIH, no le voy a decir a mi médico de cabecera cómo he contraído el VIH, no se lo voy a contar a mi madre porque me están obligando a salir del armario, ¿vale? Entonces tenemos que entender cuál es la realidad que tenemos también en Aragón, ¿vale? Que es que Aragón no es Madrid ni es Barcelona, y que vivir con VIH, por ejemplo, en una comunidad autónoma como Aragón y siendo gay, ¿vale? Tenemos que ser muy conscientes de que más de la mitad de las nuevas transmisiones que se dan de VIH se están dando dentro del colectivo y en especial en jóvenes. Y esto os afecta a vosotros directamente, ¿vale? Entre jóvenes de 18 y 35 años. La mitad de las transmisiones de VIH se dan entre jóvenes entre 18 y 35 años que tienen sexo con otros hombres. Y es una realidad que no se trata en los colegios, no se trata en los institutos. Y cuando se trata desde una perspectiva heterosexual y de coito y de prevención de embarazos. Pero no se trata, porque la manera que tenemos nosotros de vivir la sexualidad es diferente de la manera que tienen de vivir la sexualidad otros chavales de nuestra edad. Yo cuando tenía 20 años sí que mantenía relaciones sexuales con tíos de 40, y yo conozco chavales de 20 que sí que mantienen relaciones sexuales con tíos de 35, pero yo, por ejemplo, mis amigos heterosexuales de 20 años no mantenían relaciones sexuales con mujeres de 40 años. ¿Vale? Porque la manera que tenemos de socializarnos, de relacionarnos entre nosotros, de cómo nos conocemos y de cómo nos tratamos, ¿vale? Cuando acudimos al ambiente, y en ese ambiente es un ambiente completamente diverso a nivel de edad, a nivel de muchas cosas, y en esos espacios de socialización, pues hace que nuestra vida sexual la vivamos de una manera completamente diferente que el resto de la sociedad, aparte de las prácticas. Lo siento por... Nada, tranquilo. No sé si alguien quería comentarle algo a Juan Diego. Me había parecido que Jorge Pascual había levantado la mano. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por esta charla, porque la verdad es que es muy interesante. Soy docente y me apetecía también saber un poco la visión del Partido Socialista sobre la ley Trump. Coincido con Juan en el tema de la formación del funcionariado. A lo largo de estos años, tampoco soy de Zaragoza, llevo aquí 5 años, pero a lo largo de estos años sí que me he visto algunas veces con algún conflicto por interpretar una ley, por no tener la formación suficiente o no querer interpretar una ley y no hacerlo. En los institutos me refiero. Sí que es cierto que la ley trans para el tema del alumnado me parece que es exquisita, para las instrucciones que se han hecho desde educación para atender a este alumnado me parece que están muy bien y que realmente son muy clarificadoras para el profesorado.
Pero hay veces que con determinados compañeros tenemos problemas porque no llega, bueno, pues hay que convencerles de que es una ley que tienen que cumplirla, evidentemente. Por eso sí que creo que el tema de la formación del funcionario es muy importante. Y también decir que en los SISTIs, por lo menos en lo que yo conozco, siempre están abiertos para que para que las entidades puedan hablar del tema de la diversidad sexual y para tocar todos estos temas. Es verdad que las entidades tienen que tener recursos y dineros para poder ir, porque los centros podemos estar abiertos, pero ellos tienen también que poder poder financiar a sus educadores para poder las charlas. Simplemente quería decir eso, que la ley trans me parece exquisita en educación por lo menos, o por lo menos a lo largo de estos 5 años cuando hemos tenido casos, las instrucciones han sido muy claras y nos han venido muy bien y la verdad es que son muy buenas para mi gusto. A mí no sé, perdona Pili, pero por ejemplo, Jorge, ¿se están estableciendo los protocolos que se tienen que establecer en tu instituto, por ejemplo, cuando ocurre eso? Porque hay unos protocolos a seguir. Si hay un profesor que no está cumpliendo la ley, ¿vale? Para eso existe un director de centro y existe un jefe de estudios, ¿vale? Y si no nos atiende, para eso existe una inspección, ¿no? Y se llama inspección. No, pero en general, Juan, normalmente siempre al final acaba todo surgiendo de forma mucho más natural, hablando con esas personas y diciendo, mira, y esto tal, convenciéndolos de que, bueno, que tienen que cumplirlo y haciéndoles sentir que el alumno va a estar mucho más a gusto de una determinada manera. Todo el mundo al final acaba entrando, por lo menos yo la experiencia que tengo, pero a veces con gente que a lo mejor no es compañero tan compañero, hay más dificultades, pues un secretario, una secretaria a lo mejor, o alguien de oficinas que no te quiere cambiar un nombre en un determinado programa, porque ese programa, porque no sé cuánto, no sé qué. Y a veces, bueno, pues yo creo que la formación, el dar a conocer estas leyes, hace que se implanten más y que la sociedad al final pues esté más, no sé, más concienciada con esto, ¿no? Sí, a nadie se le imaginaría que un profesor de matemáticas nadie se imaginaría que un profesor de matemáticas se negara a enseñar a sumar a los alumnos. No entraría en cabeza, no, que un profesor de matemáticas se negara a enseñar a sumar a sus alumnos, ¿no? Pues con esto es exactamente lo mismo. Es que las cosas hay que hacerlas pues porque sí, pues porque la ley es así, punto. No, es que no hay más. No. Mi experiencia es que se suele hacer muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, pues bueno. Pero para eso, Sí. para eso nosotros disponemos de recursos educativos, ¿vale? Para poderos apoyar, porque en muchas ocasiones tampoco es culpa de vosotros, porque tampoco disponéis de herramientas ni se os ha formado para que podáis trabajar la diversidad dentro del aula, ¿no? Porque la diversidad hay que trabajarla de una manera transversal. Entonces, si nosotros, no sé, cuando planteamos formaciones dentro de los centros educativos, no solo formamos a los alumnos, formamos también al profesorado y formamos a los padres, porque tenemos una currícula culta, ¿vale? Porque tú como profesor lo sabrás, que no sirve de nada que tú digas lo que digas, que yo vaya al centro, diga lo que diga y que luego pues el niño vaya a casa y el padre esté yendo a un partido de fútbol y diga, ah, el puto maricón de mierda este, ¿sabes? Pues ahí, ya aquí ya hemos dejado ya todo el trabajo que hemos hecho se nos ha ido por los suelos, ¿no? Entonces hay que trabajar con el alumnado, con el profesorado y hay que trabajar también con los padres. Sí, todo el tema de lo que venía diciendo también Sofía, de la extrema derecha y el PIN parental, ¿no? El famoso PIN parental de todo lo que hemos avanzado que puede ir en retroceso si se implica, si lleva a término. Está claro. Yo también soy funcionaria, ahora soy diputada, pero estoy en excedencia, pero soy funcionaria y evidentemente la formación es fundamental porque, bueno, pues porque muchas veces pues se van aprobando leyes, vas desconociéndolas, pero también no solo hay que conocer la ley, quiero decir, al final las personas, tú lo decías antes, Juan Diego, cada uno tiene una trayectoria y los funcionarios per se, cuando aprueban una oposición, también tienen una trayectoria, ¿no? Entonces, pero vamos, yo estoy convencida, claro, por eso te decía, el gobierno tiene voluntad, educación, trabajo antes de la ley y los protocolos,
Y luego están las personas, ¿no? Pero yo estoy convencida de que el profesorado, vamos, está ahí para esto, que la educación es fundamental. Y lo que sí que desde luego me ha parecido súper interesante, y después de escuchar algunas de las reflexiones que has hecho en primera persona, ¿no? Que nos has hecho tú esta tarde, es que evidentemente el llevar a las aulas el contacto con los colectivos primero, porque puedan tener un lugar de referencia si en un momento determinado, cuando salgan de la clase, quieren acercarse, ¿no? Porque, y entonces es importante conocer que estáis ahí y que pueden disponer de vosotros. Y segundo, porque evidentemente, pues muchas veces los relatos y el poder contar o escuchar determinadas cuestiones, primero, visibiliza, normaliza, pero segundo, estoy convencido que para los adolescentes es, bueno, pues, vamos, es la forma de empatizar, ¿no? Con lo cual, creo que esos programas que tú decías, ¿no? Y potenciar a las asociaciones, que también sé que ahora ya va a haber una línea y demás, pero bueno, potenciar efectivamente a los colectivos para poder trabajar de la mano, pues en este caso de educación, también de sanidad, ¿no? Cuando decías, pues con las pruebas, pero bueno, que vosotros estáis en contacto, o sea, al final sois el canal, ¿no? Y las personas, sobre todo esas personas mayores que me decías, invisibilizadas, que pues es mucho más fácil que se acerquen a Somos sí, que yo les diga, como me decían cuando la unidad famosa, que me decía una señora mayor, que me decía, oye, que no quitéis la unidad de referencia. Y yo decía, pues que si todo el mundo quiere quitar la unidad de referencia. Me decía, no, vamos a ver, es que yo no voy a ir a mi médico de cabecera, que yo quiero seguir yendo a donde llevo años yendo. Y evidentemente por eso yo creo que es muy importante, ¿no? Esa visión que decías de que la persona es una y cada una con sus vivencias, Y ¿no? que dentro de la propia realidad Efectivamente. de mujeres trans Claro, hay una diversidad. Yo siempre digo que está la generación de las mayores y la generación de los jóvenes efectivamente. que están empoderados, que tienen estudios, que tienen formación, que están seguros, que no rechazan su cuerpo, no les han enseñado a rechazar su cuerpo. Y pero de todas formas también os voy a decir, pues voy a dar un zasca así. En Aragón no habría ningún problema en instaurar el PIN parental, porque como no se dan clases de diversidad, ¿vale? Como no se dan charlas de diversidad, no habría ningún problema en instaurar el PIN parental. No estoy nada de acuerdo. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. No. Bueno, me toca, voy a un mero apunte. Jorge, 15 años, estudiante de cuarto de la ESO, en eso sí que estoy de acuerdo. Ni una, ni una. Hay que hacer algo, Jorge, pero urgente. Pues mira, mira, Pilimar, yo en septiembre llegué y hablé con mi directora, que es súper maja. Que de hecho, o sea, debe de ser más de izquierdas que todos nosotros, porque luego salen los medios diciendo que el instituto lleva los valores republicanos. O sea, a mí eso me alegró el día, ¿qué quieres que te diga cuando lo vi? Y le dije, oye Pilar, ¿qué te parecería si hiciésemos un taller de educación afectivo-sexual para cuarto de la ESO, primer bachillerato, tal? Me dijo, sí, sí, bueno, no, al principio fue con la orientadora, perdón, no, no me lié. Bien, en octubre, ¿qué te parecería si hiciésemos? Bien, bien, bien. Así hasta junio. Y nada, Jorge, te lo dejo para ti. No, mira, yo hablo un poco como docente y como jefe de estudios también, un poco del instituto. Cuando los chavales a mí me traen alguna propuesta, yo les invito a pensarlo un poco, pero también a que esa propuesta la hagan un poco realidad, cómo la van a hacer realidad. Pero normalmente, no sé, hablo que cuando hay una propuesta del alumnado se escucha y se intenta hacer siempre y cuando, pues es verdad que este año yo creo, Jorge, que ha sido todo complicado en los institutos, ¿eh? El tema de la pandemia nos ha hecho, joder, tener unos protocolos bastante severos para que, bueno, pues dar, no sé cómo decir, centrarnos un poco más en aspectos académicos y todo eso y dejar todo un poco más de lado. Ha sido así. No hemos tenido reuniones, no hemos tenido charlas. Por ejemplo, los encuentros de alumnos ayudantes o observatorios de convivencia y todo eso, pues se han tenido que escalonar muchísimo más de lo que se hacían. Y yo entiendo, quiero entender que a lo mejor un centro ante una propuesta pues ha preferido esperar y decir, bueno, vamos a dejarlo para el año que viene porque este año
con todo el tema del COVID, los protocolos, ya tenemos bastante. Quiero pensar eso, quiero pensar eso de tu directora y estoy seguro que si se lo haces este año, pues a lo mejor todo sale adelante. Pero bueno, no sé. De Menos todas mal formas, que no he visto el Jorge, instituto en el que estoy. Menos mal. aquí estás con unos convencidos de que la educación afectivo-sexual hay que introducirla en el currículum sí o sí o sí. Yo creo que es cuestión de primer orden, igual que la formación del profesorado, ¿no? Que las dos cosas tienen que ir efectivamente, como decía antes Juan Diego, de la mano. Y bueno, pues en la medida de lo que podamos, yo creo que este es un foro de compromiso por las personas que estoy viendo, ¿no? Como para poder seguir trabajando en esta línea, ¿no? Y tampoco nos olvidemos de la educación no formal, ¿eh? Tampoco nos olvidemos que la educación no formal es muy importante también. Bueno, bueno, gracias a todas las que habéis intervenido. La verdad es que se ha hecho bastante ameno y hemos podido tratar bastantes puntos que yo no estaba segura si iban a salir o no iban a salir. O sea que os lo agradezco a todas de verdad. Ya para ir finalizando, si os parece bien, bueno, a una muy, muy, muy breve recopilación, porque tendría que estarme otra vez otra hora y media hablando de todos los temas que han salido, que ha sido genial. En primer lugar, pues eso, Iván nos ha llamado un poco la atención, nos ha hablado de la ley que va a salir ahora. Y también ha llamado la atención un poco diciendo que llegábamos tarde y sí que es verdad que pues muchas cosas llegan tarde, pero lo bueno es que llegan. Y después Pilimar hacía un poco referencia al camino, ¿no? Que estas leyes, ¿no? Las leyes que se van aprobando son únicamente un peldaño para después seguir recorriendo un camino muy largo que todavía nos queda. En primer lugar, pues eso, identificando todos los retos. Jorge ahora nos nombraba uno. Yo creo que pues es eso. Juan Diego también lo hacía. Y yo creo que es eso, que la colaboración entre los partidos, las administraciones públicas y principalmente la comunicación entre colectivos y partidos políticos para seguir avanzando en este camino, tratando de tener en cuenta toda la heterogeneidad que hay en el colectivo y las vulnerabilidades, como hablábamos ahora, de cada persona, ¿no? Cada persona es única y poniendo el punto el foco de atención en la educación como base fundamental para seguir avanzando hacia adelante. Entonces, nada, yo lo único que os quería agradecer por haber venido a los tres ponentes, por haber hecho que este rato pues haya sido ameno y nada, que paséis buena tarde de domingo y que muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo más. Nada, yo deciros que ha sido un placer compartir este rato con vosotras. La verdad, me he sentido muy a gusto, muy bien acogida y que estamos a vuestra disposición cuando queráis, ¿vale? Para cualquier cosa. Y que tenemos unas actividades el día 26 de junio en el Centro Cívico Luis Buñuel, que estáis invitadas todas a venir a participar. Son actividades de visibilidad, son actividades con mucha pluma, son actividades divertidas. Y el día 28 tenemos la manifestación, que es lo más reivindicativo que tenemos a lo largo de este año, y también os esperamos en la manifestación estatal del día 3. Muchas gracias. Bueno, pues yo simplemente daros las gracias por poder estar esta tarde con vosotros. La verdad es que, bueno, que yo creo que ha sido entretenido, nos ha permitido esa reflexión, Sofía, que nos pedías, que creo que hemos llegado a un punto además importante, ¿no? Con el tema de educación. Y luego, bueno, pues felicitarnos porque estamos muy cerca de un día estupendo y un día fundamental como es el Día del Orgullo. Y bueno, pues que celebraremos un 28J, parece ser, si no pasa nada, con una ley como nos decía Iván, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es fundamental y que yo creo que eso es el pulso que tiene que quedar, que hay que seguir avanzando
en igualdad y ni un retroceso ni medio en diversidad, ¿no? Y los tiempos, como antes decía Juan Diego, son duros y necesitamos estar todas juntas para que esto sea así. Entonces, bueno, desde el Grupo Socialista, nuestro trabajo a disposición de estos avances, o sea, de avanzar por la igualdad y sobre todo el reconocimiento de la diversidad, que creo que es lo que en esta tarde nos une a los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Buena Luego. tarde. Ah, está Loren. Adiós, chicos. Adiós.